Como en ocasiones anteriores, nos disponemos a iniciar el desarrollo de otro contenido programático más de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente a 9º grado, titulado Fenómenos Geológicos e Hidrometeorológicos. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su amigo y servidor, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos nos dispongamos a compartir una nueva experiencia educativa. Y vamos a iniciar tomando la palabra al osito que vemos ahí. Y sin mayor preámbulo, comencemos ya. Y vamos a iniciar la presentación de este día, justamente, valga la redundancia, presentando los temas o tópicos que vamos a estar desarrollando en la presente edición. Y los temas o tópicos que vamos a desarrollar son los siguientes. En primer lugar, vamos a estar hablando de fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y oceanográficos. Asimismo, vamos a hablar sobre los peligros generados por los fenómenos de origen natural. Tocaremos también, en específico, qué son los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Asimismo, estaremos viendo los peligros generados por la geodinámica geológica interna, el caso de los sismos y las erupciones volcánicas. También estaremos hablando de los deslizamientos de tierra que se producen en muchos lugares a nivel mundial. Y también hablaremos sobre los peligros generados por los fenómenos hidrometeorológicos u oceanográficos. Ahí hablaremos un poco sobre lo que son las inundaciones y las sequías. Y hablaremos de los riesgos y desastres, las causas y consecuencias sociales de estos. Y finalizaremos la presentación de este día tocando el aspecto referido a los elementos conformadores de los desastres. Y dicho lo anterior, pasemos a lo siguiente. Bien. Hablaremos de los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y oceanográficos, causas, manifestaciones y peligros. Comencemos definiendo un concepto de fenómeno natural y diremos que estos son todos aquellos que se refieren al cambio que se produce en la naturaleza y que forman parte de procesos permanentes de movimiento y transformación que sufre el ambiente. Estos pueden tener consecuencias sobre la vida humana, sobre todo cuando esta última acelera o distorsiona el ciclo natural del planeta. Entre los fenómenos naturales que más pueden afectar a las personas, comunidades o sociedades, se encuentran los fenómenos geológicos, los hidrometeorológicos y los oceanográficos. Ahí tenemos en imagen distintos fenómenos naturales y algunos pues son hidrometeorológicos, algo otros son geológicos y tenemos pues la lluvia, que es un fenómeno natural, lo igual que un huracán, lo mismo que un tsunami y de igual forma un sismo. Decíamos, algunos son clasificados en el orden de los fenómenos naturales hidrometeorológicos y otros tienen que ver con los fenómenos geológicos, ¿verdad? Que son los puntos que nosotros estamos estudiando en este momento. Pasaremos a ver un cuadro donde vamos a hablar sobre los peligros generados por los fenómenos de origen natural,
vistos así pues de una manera rápida, y decía yo, nos vamos a auxiliar de el cuadrito que tenemos en la pantalla en estos momentos. Los peligros generados por los fenómenos de geodinámica interna, pues ahí clasificamos a los sismos. También tenemos los tsunamis o maremotos, y de igual forma todos aquellos fenómenos relacionados con el vulcanismo, como pueden ser las erupciones volcánicas. Los peligros generados por los fenómenos de geodinámica externa, ahí pues tenemos las caídas, los volcamientos, los deslizamientos de roca o suelo, la llamada propagación lateral, el flujo, la denominada reptación y las deformaciones gravitacionales profundas. Dentro de los peligros generados por los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos, mencionamos las inundaciones, las lluvias intensas, los oleajes anómalos, la sequía, el descenso de la temperatura, las granizadas, el fenómeno del Niño, tenemos las tormentas eléctricas, los vientos fuertes, la erosión, los incendios forestales, las olas de calor y frío, las llamadas deglaciaciones y el fenómeno de la Niña. En cuanto al fenómeno del Niño y la Niña, decirles que el fenómeno del Niño se caracteriza por el hecho de escasez de lluvias, mientras que el fenómeno de la Niña es lo contrario. En el caso de la Niña, pues es cuando se vienen temporales, pues que terminan dañando más que todo pues lo que son los cultivos, debido a su precipitación demasiado abundante. Entonces la falta de agua pues ocasiona daños, está representada por el Niño, hay grandes sequías, mientras que la Niña pues es el caso contrario, es la etapa, ¿verdad?, que vive en los países donde hay agua en exceso. Mencionado lo anterior, pues continuamos con el desarrollo de nuestra presentación y vamos a hablar justamente de los fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Decimos que un fenómeno geológico puede definirse como un evento o agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y movimientos de la corteza terrestre, debido a la geodinámica interna o externa. Por su parte, los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos pueden definirse como eventos perturbadores que se generan por la acción de los agentes atmosféricos. Los peligros en cada caso son diversos. Y ahí tenemos pues en imagen, si hablamos de un sismo, terremoto, estamos hablando del caso de un fenómeno de tipo geológico. Si por el contrario hablamos de lo que es un huracán, ahí estaríamos hablando de un ejemplo de fenómeno hidrometeorológico y oceanográfico de alguna manera también, porque un huracán se forma a partir de el calor que tiene la temperatura, ¿verdad?, aumenta en las aguas del mar, y eso hace que un huracán, o lo que comienza como una depresión tropical muchas veces, se convierta finalmente en un huracán. Veamos ahora algunos peligros generados por la geodinámica geológica interna y citemos dos ejemplos concretos. En primer lugar, vamos a hablar de los temidos sismos. Decir que los sismos son procesos paulatinos, progresivos y constantes de liberación súbita de energía mecánica debido a cambios en el estado de esfuerzos, deformaciones y desplazamientos resultantes, regidos por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre en zonas de interacción de placas tectónicas o dentro de ellas.
La energía mecánica liberada es transmitida mediante la vibración del terreno aledaño al foco y de su difusión posterior mediante ondas sísmicas a través de la corteza terrestre. También, dentro de los fenómenos geológicos, podemos hablar de las erupciones volcánicas. Se inician con la existencia, debajo de la superficie terrestre, de una cámara magmática formada por roca fundida a causa de las altas temperaturas y presiones. Debido a la baja densidad del magma, este asciende por la superficie a través de la chimenea del volcán para ser expulsado por el cráter. Al fluir en la superficie, el magma se convierte en lava. Y ahí tenemos dos ejemplos de lo que vendrían a ser fenómenos generados por la geodinámica geológica interna de nuestro planeta. Ahora veamos un peligro común generado por la geodinámica externa, como son el caso de los deslizamientos de tierra. Y ahí veamos en pantalla pues lo que es un deslizamiento, ¿verdad?, de tierra, en el cual sabemos pues que es una situación que en el caso de la imagen pues no aparentemente no causa daños humanos, pero imagínense cuántos metros cúbicos de tierra se desprenden ahí sobre una carretera, lo cual pues si fuese una hora transitada a la hora en que ocurre esa situación, pues obviamente traería daños humanos considerables. Cuando hablamos de un deslizamiento, también conocido como movimiento de masas, son situaciones que se dan en las laderas, más que todo, como es el caso de la imagen. Estos son procesos de movilización lenta o rápida que involucran suelo, roca o ambos, causados por el exceso de agua en el terreno y o por efecto de la fuerza de gravedad. Consisten en un descenso masivo o relativamente rápido de materiales a lo largo de una pendiente. Son favorecidos por la pérdida de cobertura vegetal y forestal. Los deslizamientos se subdividen en caídas, volcamiento, deslizamiento de roca o suelo, propagación lateral, flujo, reptación y deformaciones gravitacionales profundas. Ok, ahí pues podemos apreciar lo que es un deslizamiento, también conocido como movimiento de masas. Continuemos el desarrollo de la presentación de este día. Vamos a hablar ahora de algunos peligros generados por fenómenos hidrometeorológicos u oceanográficos. Y vamos a hablar pues en primer lugar de las inundaciones. Estas se producen generalmente cuando existen lluvias intensas o continuas, las cuales sobrepasan la capacidad del campo del suelo y el volumen máximo de transporte del río es superado, de forma que su cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Las inundaciones son pluviales cuando se producen por acumulación de agua de lluvia, sin que coincida necesariamente con el desbordamiento de un río. Mientras que las lluvias suceden cuando los ríos o arroyos se desbordan debido a las crecidas que se producen por el exceso de lluvias. Esto puede ocurrir debido a tormentas tropicales o a huracanes. La imagen es bien reveladora en cuanto a el dato que acabamos de suministrar, en el sentido pues de que es una sobresaturación de agua en el cauce de un río la que puede generar una inundación. También vamos a hablar de lo que son las sequías. Esta situación de las sequías es algo pues que presenta un déficit de agua, el cual afecta adversamente a la vegetación, a la fauna, al ser humano y a las actividades en un área determinada, debido a un periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas y suficientemente prolongadas, como para que la falta de precipitación cause un grave desequilibrio hidrológico, siendo un fenómeno de lento desarrollo
y de amplia cobertura espacial. Ahí tenemos otra situación en la cual pues podemos observar los defectos de la sequía, los cuales se ceban principalmente contra la vida vegetal y animal, ¿verdad? Pero eso nos indica que no puede afectarnos y de hecho pues lo hace a los seres humanos debido pues a la carencia del agua, la cual, como sabemos y hemos estudiado, es el líquido vital que nos da pues grandemente soporte al desarrollo de lo que es la vida. Entonces este problema es un problema de suyo muy difícil. Hablemos ahora de los riesgos, los desastres, las causas y consecuencias sociales de los fenómenos naturales. Conozcamos primero a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo. Y diremos que el riesgo es una probabilidad de que un evento ocurra en una sociedad con vulnerabilidad y cause pérdidas humanas, materiales, económicas, ambientales, etc. Estos eventos o agentes pueden ser de tipo geológico, como ya vimos algunos ejemplos, pueden ser hidrometeorológicos o también pueden ser oceánicos. El riesgo puede entenderse, estudiarse, cuantificarse y reducirse, con la finalidad de evitar o minimizar los desastres o calamidades. Una situación de amenaza puede suceder debido a un terremoto, a un huracán o al efecto de las lluvias. Y el nivel de vulnerabilidad de casas mal construidas y o en lugares inadecuados, sociedades con falta de seguridad económica, etc. El desastre es causado por la combinación de amenaza y vulnerabilidad, que producen daños y pérdidas superiores a los que una comunidad puede recuperarse por sí sola. Cuando las pérdidas o daños son menores, generalmente se clasifican como emergencias, mientras que cuando son de gran magnitud, estamos ante una catástrofe. En la actualidad, es posible reducir la vulnerabilidad a partir de la edificación de viviendas, infraestructuras y equipamientos con materiales adecuados y siguiendo normas, promoviendo el buen uso del suelo, evitando la construcción en zonas inundables o de altas pendientes, entre otras medidas. Estas son acciones que se hacen desde ahora para un escenario futuro. Sin embargo, no es tolerable la inacción cuando las condiciones de la realidad ya están dadas. Por ejemplo, viviendas mal construidas o localizadas en zonas inundables. Y es por ello por lo que debe preparar hacia las comunidades y a las instituciones para actuar en situaciones críticas para reducir la posibilidad de un desastre. Así, la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres disminuye en la medida en que las personas, comunidades o instituciones incrementan sus capacidades, entendidas como la combinación de sus fortalezas, atributos, conocimientos y recursos disponibles. Ahí pues, esto es un reto para sociedades como la salvadoreña, que estamos o vivimos pues en permanente riesgo de sufrir eventos pues naturales que puedan en un momento causar daños humanos o daños a los bienes de los salvadoreños. Estamos y tenemos, ¿verdad?, una historia grande de ocurrencia de sismos, de inundaciones, algunos tsunamis, situaciones pues que han golpeado de manera periódica a las generaciones de salvadoreños, pues que lastimosamente han tocado vivir por experiencias dolorosas, ¿verdad?, y destructivas como un fenómeno natural. Veamos ahora los elementos formadores. ¿Qué combinaciones o qué ecuación, si le queremos llamar de esa manera, tiene que darse para que un fenómeno natural pues cause una
un impacto negativo en las vidas de las personas, en sus propiedades, y se convierta pues en un desastre no natural, porque como ya hemos dicho en infinidad de veces, los desastres no son naturales. Tiene que haber una combinación de elementos para que la afectación debida a un fenómeno natural derive pues en una tragedia. Y pues tiene que suceder lo siguiente, ¿verdad? Para que ocurra un desastre, tiene que haber una situación de riesgo y que esa situación de riesgo se multiplique por condiciones de vulnerabilidad. Por sí solo, un fenómeno natural no puede causar pues problemas a las personas. Pero si las personas han incurrido en una situación de quebranto al equilibrio que la naturaleza establece, pues es obvio que va a haber daños hacia esa misma población que ha transgredido las leyes naturales. Disminuir la vulnerabilidad y por lo tanto el riesgo a desastres requiere de acuerdos entre los actores o agentes sociales, las empresas privadas y el Estado, en particular en aspectos como la desigualdad y la pobreza, los cuales generalmente obligan a la población a establecerse en lugares bajo condiciones de vulnerabilidad. De acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, ante la Comisión de Desarrollo Social, en su 39º periodo de sesiones en el año de 2001, este manifestaba que la protección social representa la respuesta de la sociedad a los niveles de riesgo o privación considerados inaceptables. Por consiguiente, el funcionamiento de los sistemas de protección social se apoya en un consenso social, implícito o explícito, sobre los valores fundamentales relacionados con un acceso seguro a medios que permitan satisfacer necesidades básicas y ejercer derechos fundamentales. Entre estos figuran el acceso seguro al ingreso, empleo, servicios de salud y educación, alimentación y una vivienda digna. Ahí tenemos pues qué es lo que las Naciones Unidas ponen como condiciones mínimas necesarias para que una persona pueda sentirse segura y lejos de estar de una condición de vulnerabilidad. Y ahí menciona que el aspecto de la pobreza hace que muchas personas construyan sus viviendas en zonas que claramente están definidas como zonas de vulnerabilidad ante un desastre. Y así damos por finalizado el desarrollo de un contenido más a través de mi canal Conexión Educativa Digital. Mil gracias a todos los suscriptores que nos favorecieron con su atención a la emisión de este día. Nos encontramos en próxima oportunidad, si el Todopoderoso así lo permite. Saludos afectuosos para todas y para todos.